quisiéramos tener información, al menos la que pueda socializar, ¿verdad? Con respecto a este procedimiento, los resultados y bueno, ¿qué los llevó a ustedes en este caso a intervenir y allanar esta vivienda en la zona, tengo entendido, de El Limpio, limpio, ¿verdad? exactamente, sí. Sí, así mismo es. Sí, el día de ayer recibimos una denuncia de parte de una persona, quien es vecina de la víctima. Se acercó hasta el Ministerio Público ante mesa de entrada y realiza una denuncia por maltrato, sobre un hecho de maltrato de niños. A ella le llama la atención que esta niñita, que es su vecinita, porque la casa de esta niña colinda con su patio trasero, con su casa. Esta niña se acerca en horas de la mañana junto a la señora, a la denunciante, y la denunciante se da cuenta o se percata de que la niña presentaba rastros de violencia en el rostro, o sea que golpes, hematomas a nivel del ojo y escoriaciones varias, lesiones. Entonces, se decide a presentarse ante el Ministerio Público, mesa de entrada, y se recepciona la denuncia. Como estamos de turno en la unidad penal número 1, inmediatamente intervenimos. Y como primera medida, lo que hicimos fue llevar a esa niña hasta el hospital del INDI para que realice la respectiva inspección física. Ahí cuando se estaba realizando la inspección física, cuando le estaba inspeccionando el médico, notamos que presentaba una fractura en el bracito, una fractura importante. ¿De cuántos años estamos hablando de la criatura? Las víctimas. La niñita esta, la víctima, tiene 5 años de edad. Apenas. 5 añitos. 5 años. 5 años. ¿Y cómo soportó el dolor de una fractura de ese nivel? Realmente. Todo, mira, hasta el médico que ejerce, ¿verdad?, la ciencia médica, ¿verdad?, no entendía cómo esta niñita chiquitita, desnutrida, flaquita, habrá soportado ese dolor. No supo también la explicación. El hijo se sorprendió. Ajá. Y ustedes llegaron a hablar con la víctima, con una de ellas, y con la hermana también después. ¿Qué contaron ellas? ¿Qué padecían? A primera hora ella no daba muchos datos. Estaba como temerosa. Sí. Ni siquiera a la vecina no le quiso dar mayores datos. Estaba evasiva con las respuestas. Pero posteriormente sí. Ya seguramente se sintió más confianza, más segura, y ella ahí sí contó de qué le pasó, y que la tía le había pegado con un palo y le lesionó el brazo, o sea, le fracturó el brazo. Y así más o menos dio referencia de que pasó como una semana de eso. Bárbaro, o sea, convivió todos estos días. Todo lo que habrá sufrido. Sin ninguna asistencia. Todo lo que habrá sufrido la pobre criatura, digo, sin ninguna asistencia médica profesional. Y sin ninguna asistencia médica, a pesar de haber tenido conocimiento de esa situación, nadie de los familiares, encima que provocaron ellos mismos la lesión, presuntamente, ¿verdad?, ninguno de los familiares se atrevió a llevarle o a dignarse en llevarle hasta un hospital. Estas dos niñas vivían una especie de estado de esclavitud allí, ¿eh? Por lo que estamos escuchando de la descripción, creo que también realizaban trabajos allí no acordes a su condición física ni a la edad, ¿verdad? Hacían de todo, trabajaban de todo. Trabajaban de todo. Eso hoy ya se pudo tener esa información preliminar de nuestros psicólogos, que ella salía, ayer ya se manejaba. Según la denunciante, todos sabían, muchos vecinos conocían de esa situación, pero nadie se anima a denunciar, a meterse, a tener problemas con los vecinos. Claro. Entonces, hoy sí, ya también surgió esa información de que ellas eran las adultas en la casa. Ellas hacían todos los servicios domésticos, la casa, limpiaban, lavaban, trapeaban el piso.
todo. Fiscal, en este caso la niña que era un poquito más grande, que tenía 11 años aproximadamente, tengo entendido, ella no tenía rastros de violencia o Sí alguna... tenía un golpe en la cabeza, que hoy También. dijo que le había también golpeado. Sí tenía ella, presentaba un golpe en el medio de la cabeza. O sea, la violencia era sistemática contra estas. Sistemática, era sistemática, así mismo. Ellos cuando hacían mal sus labores o jugaban como niños, era un poco la más chiquitita, más cabezuda, era más inquieta, eh, eh, ya era víctima de violencia, agresiones, maltrato. Ajá. La situación de estas dos personas detenidas, una señora y su hijo, la señora creo que tiene Sí, 45 años y el muchacho tiene sí, 26, son sí. familiares directos de estas niñas, ¿no? Y quedaron al cuidado de las criaturas. Que exactamente quedaron al cuidado. El hecho antecedente, lo que no tengo precisado cuál fue el motivo por el cual pasaron a ser, o sea, la señora pasó a ser guardadora de estas niñas. Ujú. Pero sí quedaron al cuidado, pero 3 personas fueron imputadas. A tres Si de bien ahora. 3 personas, las 3 personas que habitaban la casa tenían conocimiento, porque era imposible a la vista estaba esa niña. No podían decir que no tenían conocimiento de lo que les pasó. Los 3 fueron imputados. Ajá. Claro, claro, cada uno de acuerdo a la conducta. Claro. La condición de guardadora, de cuidadora de estas dos Sí, nenas, agrava la situación sobre todo de la señora, de la dueña de casa, de la mujer. claro, eleva el reproche, por supuesto, porque tenía la posición, la guarda, la tutela, la educación de estas niñas. Ajá. Y que hace, se convierte en su verdugo. Claro. A propósito de educación y compañía, ¿estas niñas iban a la escuela o no? No, tampoco. Ni No la iban más a la escuela. grande, fiscal. Ni la más grande, ni la más grande. Qué Qué bárbaro. crueldad, ¿Y ¿no? cuál es la decisión que adoptaron con respecto a estas criaturas? ¿Tienen básicamente a dónde, de alguna forma, reasignarle un hogar, al menos de manera temporal, ante una situación así en donde todavía, como dice usted, no hay posibilidades de conocer cuáles son los antecedentes, quién sería su familiar más directo, ¿verdad? Y bueno, y creo que esta señora era la familiar directa, pero como medida cautelar, por eso que solicitamos, desde el primer momento que tuvimos conocimiento de estos hechos antijurídicos, solicitamos nosotros la intervención de la defensora de la niñez y la adolescencia. Ujú. Ahí fue que surgió de que estas niñas ya eran producto de una decisión judicial de guarda a cargo de esta señora, hoy imputada. Entonces, estas niñas quedaron como medida cautelar provisoria dictada en el margen de sus facultades por la defensora de la niñez, que dejó a cargo de la denunciante. Yo voy a dar los nombres, esto ya queda a mi cargo. Virginia Lorena Ramírez, de nacionalidad argentina, de 45 años de edad, con documento nacional de identidad tal número, y su hijo, No, mejor Atilio Cayetano damos por Benítez lo menos el Ramírez. nombre. Sí, exacto, los nombres. Ajá. Y Y la tercera persona, Pamela. que es un familiar también ahí. Familiar también. 3 personas adultas habitaban en esa casa. Habitaba la señora, la mayor, o sea, la señora la que ejercía la guarda, de 46 años de edad, el hijo de 26 años de edad y la hija de 19 años de edad. Una Todas joven. estas personas son punibles por diferentes tipos de conducta, cada uno con su grado de participación. Claro, Y incluso hasta el de... la imputación sobre qué cargos se hizo, fiscal? En cuanto a la principal, a la que tenía la guarda, la tía, se le imputa por violencia familiar, inciso primero y segundo, en calidad de autora. Lo de Por omisión... omisión Ahí está. de auxilio y violación del deber de cuidado, porque ella ejercía también tenía una posición, estaba encargada de la guarda y la educación de estas niñas. Claro, y Sin embargo, hizo lo contrario. claro, y una Sí. vez que se determine cómo ocurrieron los hechos, ¿se podría agregar, por ejemplo, el hecho de lesión grave en el caso de la nena que tuvo la fractura? Y justamente la violencia familiar, el inciso primero describe la conducta, el modelo de conducta. Y el inciso segundo te dice que si en los casos de violencia surgiera lesiones Claro. como los resultados típicos del artículo 112, entonces se aplica la sanción de la lesión grave. O sea que el marco penal
de la violencia familiar, inciso segundo, por la que fue imputado, eleva el marco penal hasta 10 años de sanción privativa de libertad, que podría soportar. Claro, ojalá se pueda comprobar. Inicialmente usted pidió alguna medida con respecto a estas personas, fiscal. Sí, el día de ayer se ordenó la detención de 2 personas, porque había una niña que es hija de estas personas, una niña de 9 años de edad que no podía quedar, ¿verdad? Así, claro. Entonces se dispuso la detención de la mayor, la señora, la principal, y la detención del hijo. No así de la hija, pero igual hoy ya fue imputada y está procesada y ya va a ser convocada por la jueza. Okay. Es increíble tanta realmente, crueldad, qué tanto crueldad, salvajismo, ¿verdad? ¿no? Sí, no, es perverso, muy perverso. Y lo más complejo y difícil de entender es cómo todos podían presenciar eso y absolutamente ninguno reaccionar en favor de estas criaturas tan indefensas, ¿verdad? Es realmente muy... Tenían a la vista una niña lesionada, seguramente se afligía por el dolor, en algún momento lloraba, Claro. Nadie hizo caso, nadie, Absolutamente. omitieron. Y también ellos también fueron imputados por violencia familiar y por omisión de auxilio. Fiscal, ustedes pudieron ya, sé que esto está en sus inicios, pero determinar desde qué tiempo, más o menos, estas criaturas están sufriendo este tipo de agresiones. Y todavía, eso únicamente de acuerdo a todo lo que vaya surgiendo y cuando tengamos el informe final de la psicóloga, porque las psicólogas son las que tienen la metodología de entrevistar a estas niñas, para Claro. no también provocar demasiado victimización. Obviamente. Entonces ya ellas les sacan toda esa información de a poco y también con un estudio socioambiental que también se va a hacer en su momento. Claro. Evidentemente que tenían demasiado miedo Pero también, lo ¿no? que ella, y la de 11 años, el día de ayer cuando fuimos, ella trataba de cubrir y de justificar todo, pero hoy sí, hoy ya sintiéndose ya segura, ya protegida, ella contó toda la verdad. Ajá. Se explayó. Claro, esto nos hace presumir que no fue algo repentino, sino desde que trajeron a su cargo a las criaturas, No. las sometían a maltratos. Exactamente, no fue repentino, no fue así, vamos a decir, casual esto. Claro. ¿No? O sea, un estilo de vida que ellos tenían ahí dentro de ese seno familiar que también era de cierta forma su familia. Y por supuesto, están... Directamente, porque han sido directos, vimos directos. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir esta información. Por supuesto que vamos a seguir muy atentos Claro. a cómo se La desarrolle niña, esto. ¿Sí? nosotros nos estamos constituyendo hasta el hospital de trauma, llevamos un oficio y vamos a solicitar que hoy mismo la ingresen para que sí amerita, según el primer diagnóstico del médico, que ella sea intervenida quirúrgicamente o claro, lo que el médico sepa en su ciencia para que puedan restaurarle el bracito. Qué bárbaro. Bueno, fiscal, por supuesto que vamos a estar atentos entonces. Ella está todavía en pleno trámite de asistencia para recuperarse de eso, entonces, de la fractura. Así. Bueno, fiscal, le agradecemos mucho y la dejamos seguir con su trabajo, ¿eh? Que tenga usted muy buena tarde, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.